Señoras y señores, para la Fundación es de gran satisfacción el vernos convocados y reunidos en este auditorio una vez más. La Fundación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña vuelve a crecerse al contar en el transcurso de esta mañana con un hombre que ha sido calificado como visionario, o como dijera también Gabriel García Márquez, el inventor del mundo, que se adelantó por muchos años a lo que el planeta y la sociedad mundial comenzó a pensar décadas después. Paolo Lugari, el ideólogo, el propulsor, el defensor y el eje que ha generado toda una comunidad con un nombre más que inspirador, como la esencia misma del proyecto, Gaviotas, nos acompaña en esta mañana para un conversatorio que les garantizamos será de mucho valor como enriquecimiento, no solo cultural, sino lo que se pretende, reflexivo, para provocar esos cambios que traen tantas consecuencias positivas. Señoras y señores, recibimos al presidente de la Fundación de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el señor Eugenio Garrido Sabiñón. Nos sentimos muy complacidos de tenerlos a todos en esta mañana. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña. Proteger el planeta para las generaciones futuras no significa renunciar a nuestras vidas o abandonar nuestras actividades diarias, al adoptar hábitos sencillos y de sentido común. Cada uno de nosotros puede ahorrar energía, disminuir la contaminación que afecta la temperatura de nuestro planeta y conservar los recursos naturales limitados que poseemos. Este calentamiento provoca cambios profundos y perturbadores que si no tomamos acciones para abatirlos, nuestros hijos y las siguientes generaciones tendrán que vivir en un lugar muy diferente al que hoy conocemos. Desde el principio se reconoció que para transitar hacia la sustentabilidad, el mundo debía involucrarse en profundos cambios en los estilos de vida, en los estilos de desarrollo, en los estilos de pensamiento y conocimiento. Todos estos cambios están relacionados con procesos educativos que promueven la concientización pública, la participación ciudadana bien informada y el desarrollo de capacidades para que la gente sepa tomar decisiones en aquellos asuntos que afecten su calidad de vida. Los problemas ambientales son ciertamente ecológicos, pero vistos en su dimensión social, cultural, económica, histórica, política, tecnológica y jurídica, una nueva concepción del medio ambiente nos conduce necesariamente a pensar en la educación como educación cívica para la formación del ciudadano. Una educación que implique buscar una mejor relación con el ambiente, pero en el marco de una mejor relación de convivencia entre y con nosotros mismos. Nuestra participación es muy importante, el reto es muy grande y parece abrumador, pero cuando muchas personas hacen pequeños esfuerzos y estos se suman, generan un cambio positivo a gran escala. Convencidos de que únicamente el desarrollo de una cultura de producción responsable con el medio ambiente asegura un futuro prometedor, nos honramos hoy en presentar al señor Paolo Lugari Castrillón, un visionario, fundador de las Gaviotas, una comunidad autosostenible, descrita con sus propias palabras como, abro comillas, un ejemplo de convivencia entre los seres humanos y el resto de las especies, símbolo de un pensamiento libre, sin ataduras ni convencionalismo. Microcosmos, ecosistema al que la naturaleza se fortifica, no solo se conserva. Cierro comillas. Gaviotas, una comunidad que nos muestra que para la República Dominicana el sueño puede ser una realidad. Reafirmamos, pues, el compromiso y la misión educativa asumido desde nuestra patrocinada, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de formar mejores y más comprometidos ciudadanos
por una República Dominicana sostenible. Muchas gracias. Tengo el agradable placer y el privilegio, diría yo, de compartir la sesión que a modo de conversatorio en este espacio tan hermoso que ha sido preparado para esos fines, con un dominicano fiel a sus principios, comprometido con muchas causas, todas más que nobles, promotor de la cultura y, sin duda alguna, todo un orgullo de República Dominicana. Me permito presentarles a esta figura que es un ícono del país, nuestro gran amigo Freddy Ginebra. Freddy. Señoras y señores, unamos nuestras manos para recibir a la figura en torno a la cual nos reunimos en esta mañana. Con nosotros, ante ustedes, Paolo Lugari. ¿Cómo comienza tu proyecto? Yo voy a tratar de trabajar la palabra, o como decimos en Popayán, de colorear el pensamiento, para poder explicar algo que es muy difícil de definir, porque Gaviotas no es un proyecto estático, es un sinónimo de dinámica permanente. Me acuerdo muy bien que en algunas conferencias que dicté hace 3 años en los Estados Unidos, en varias universidades, la gente me preguntaba con insistencia que definiera Gaviotas. Y para mí no hay nada más peligroso que una definición y que un diccionario. Y dije que Gaviotas es la búsqueda permanente de verdades temporales en el trópico. No les gustó la definición. Y entonces, en aquella oportunidad, empecé diciendo una frase muy inspiradora de un gran toscano, de Leonardo da Vinci, que dice: todo está en todo, todo viene de todo y todo está hecho de todo, y en Gaviotas decimos máxime en un planeta redondo, en donde las cosas circulan y llegan finalmente a todos los sitios entre ellas. Estamos hablando de toda clase de disciplinas y de indisciplinas, en donde pasamos del caos al cosmos, y a veces pasamos otra vez al caos, pero sin perder nunca la posibilidad de llegar a otro cosmos. Eso es muy importante. Gaviotas nació por casualidad, por azar. No nació como un proyecto deliberado, programado, definido, con un plan de negocios, no. Fue el resultado de la espontaneidad. ¿Y cómo sucedió? Mi padre, que era ítalo-francés, además de abogado, era geógrafo y explorador, no turista, que son cosas muy diferentes. Y cada año yo era el único hijo que lo acompañaba a conocer la Colombia inédita, la Colombia desconocida. Y cuando caminábamos por la avenida 72 en Bogotá, que en ese entonces era muy caminable, nos encontramos con un amigo nuestro, paisano de mi madre, payanés, que nos dijo: entiendo, Mariano, que era el nombre de mi padre, que ustedes van a viajar este año al Chocó, a una selva pluvial muy densa. Allá hay tanta lluvia que se mide por metros y no por milímetros. Llueve 11 metros. Wow. Y yo les sugiero de que en vez de viajar al Chocó, él ya lo conocía, vayan ustedes al Bichada, no a los llanos, a la llanura, porque estoy seguro que a ustedes eso los va a producir una emoción telúrica, es decir, les va a dar un sentido ya no de paso, sino de permanencia. Y después de una pequeña deliberación,
peatonal, dijimos con mi padre, bueno, muy bien, vámonos para el Bichada, vámonos para los llanos, vámonos para el Orinoco, que es como una intrusión de sabana en medio de la gran biota amazónica. Y hicimos el viaje. Y llegamos hasta un punto que después lo bautizamos Gaviotas. Luego regresamos. Mi padre no le gustaba volver al mismo sitio, era un nómada geográfico. Pero a mí, porque yo siempre he considerado que el único negocio de la vida interesante, desde que uno no se muera de hambre, es hacer lo que le gusta. Todos los demás son pésimos negocios, los peores, ¿no? A mí me interesa mucho más la factibilidad anímica que la factibilidad económica. Sin duda. Y entonces me dije que tenía que regresar a este sitio, pero ya no de paso, sino con un criterio de asentamiento, de quedarme allá. Y fue así entonces como al año siguiente regresé con el fin de ya conocer en detalle el sitio, un sitio totalmente alejado, lejos de todo y cerca de nada, para ver qué se podía hacer. Y la única idea fija que siempre hemos tenido, porque en lo demás estamos de acuerdo con Heráclito de Éfeso, que dice que lo único permanente es el cambio, pero en lo único que queríamos permanecer pese a las circunstancias era en que vamos a hacer algo sustentable. Pero ¿por qué ahí que era ese escenario, toda una sabana, donde cualquier otra persona probablemente habría dicho, aquí no se puede hacer nada? Sin Todo embargo, depende ustedes de la vieron- mirada. Claro. Todo depende de la mirada. Decíamos con Mauricio Obregón, un gran amigo mío, como Mario Calderón Rivera, de que esos eran suelos pobres para cerebros pobres. Porque finalmente es la capacidad instalada mental del ser humano, la plusvalía mental del ser humano, el que le dice a un recurso, usted es pobre o rico. Nunca el suelo dice, yo soy rico o soy pobre. Eso depende de su imaginación. Entonces el Bichada era un desierto de fertilidad, no era desierto de agua, porque a 15 metros había mucha, pero nadie se había dado cuenta de eso. Y el único desierto realmente invencible en la vida es el desierto de imaginación. Entonces dijimos, vamos a mirar esto de otra manera. Claro, con una educación tradicional que viene de los países del norte, de 4 estaciones, era muy difícil entender el trópico. Nosotros tenemos una mentalidad 4 estacional. Pero el esfuerzo mayor fue el de desaprender. Por eso yo digo que la gran revolución mental pacífica que tiene pendiente el trópico y América Latina por estar en él es tropicalizar el cerebro, tropicalizar la forma de pensar, porque eso es lo único que nos permite ser locomotoras y no seguir siendo vagones, estar en la punta de la innovación, pero para eso tenemos que sentir, tenemos que sensibilizarnos con el trópico. Obviamente que al principio tuvimos muchísimos errores, los seguimos teniendo por fortuna. Si yo fuera a hablar de los fracasos de Gaviotas, tendría que venir a República Dominicana durante 5 años cada semana a hablar de ellos. Pero con 2 o 3 que salgan adelante, uno tiene la sustentabilidad económica, social y ambiental para llegar a la creación de un microcosmos. Y eso fue lo que finalmente se logró cuando algunas tecnologías apropiadas para el entorno tropical húmedo, muy similar a República Dominicana, fueron tan eficientes que al ser trasladada a la ciudad en el campo de la energía solar térmica, nos generaron los excedentes, porque en una fundación no tiene utilidades sino excedentes, para ampliar el microcosmos mínimo y luego poder tener una comunidad que es empresa y fundación al mismo tiempo, de 200 personas, todas empleadas de la fundación y que tienen el mayor ingreso campesino per cápita de Colombia, porque no creemos que la sustentabilidad se puede hacer con pobreza.
tampoco con riqueza. Hay unos términos medios de discreción que crean los mejores estilos de vida, en donde no se trata de consumir más, sino de consumir mejor. A mí no me gusta separar las cosas en gaviotas, porque gaviotas, inspirados en la frase de Da Vinci, es un todo. Pero queremos resaltar, ¿no?, para que de esa manera se entiendan algunos focos de gaviotas, pero sin separarnos de lo demás. Inclusive es el caso de anotar que allá los cargos son rotatorios, para que cada persona entienda cómo su decisión afecta el todo. Y eso logra obviamente una totalidad cerebral muy importante. Entonces, después de haber desarrollado la energía solar térmica hasta el punto de tener instaladas en Colombia 35.000 unidades, de haber desarrollado un molino de doble efecto que tuvo muchísimas distinciones de diseño internacional, arietes de elevación de agua, balancines de bombeo, arquitectura bioclimática, microturbinas hidráulicas, todo adaptado a esas condiciones, microturbinas que golpean el agua más que retenerla, lo cual la oxigena y la hace muy protectora de las condiciones biológicas de su caudal. Con esos excedentes pasamos de la energía solar térmica a la energía solar bioquímica, que es el bosque. El árbol es la manifestación más gloriosa del aprovechamiento solar. Y entonces, en vez de cambiar el suelo, que sería un imposible económico, lo que hicimos fue buscar cuál era en el trópico, obviamente, la especie apropiada para esos suelos pobres, entre comillas. Y después de muchos ensayos, dimos de que el pino tropical caribe, que es de esta zona, con una semilla que la conseguimos en unos vuelos, en un PA-18 que hicimos con Obregón sobre la selva de la Mosquitia, que es común a Honduras y Nicaragua, con esa semilla la trajimos a los llanos y la sembramos con un gran cuidado, con un gran esmero, como unos bebés vegetales. Pero a la vuelta de 8 meses se secaron los arbolitos, es decir, no prosperaron. Entonces volví a acompañar a Mauricio en uno de sus viajes sobre la ruta de Colón y le dije que yo me quedaba aquí en la selva de la Mosquitia con morral al hombro durante un mes para poder estudiar en detalle ese fenómeno. Y me encontré que los pinos que tenían unos cuerpos fructíferos de hongos estaban mucho más vigorosos que otros que no lo tenían en medio de esta selva, muy similar al Amazonas. Y me traje en este segundo viaje los conos, las semillas de los pinos y además unos hongos en el morral. Y apenas llegué hice un caldo de hongos, no comestible obviamente, por desgracia, y regué esas semillas de pinos con este líquido de los hongos y se dio una micorrización, que es la asociación del hongo con la raíz del pino, y tuvimos unos pinos esplendorosos hasta el punto de que hoy es un bosque de 8.000 hectáreas que representa los mayores ingresos de gaviotas. Pero hubo algo realmente extraordinario. Muchas cosas en gaviotas se dan sin pensarlas, pero cuando aparecen nos admiramos, que ahí está la gracia. Y es que debajo de estos pinos tropicales empezó a nacer una selva con especies amazónicas, que vuelve tesis la hipótesis que sostenía que aquella región del Orinoquia hace miles de años era parte de la Amazonia. Y hoy día, en una hectárea de pino tropical caribe en gaviotas, tenemos 200 especies vegetales diferentes, lo cual es un magnífico escudo sanitario, y junto con la micorriza, pues sirven de fertilizante indirecto para un bosque que nos llena de emoción y de entusiasmo. Es decir, ese es más o menos. Al principio hubo mucha gente que iba y se venía, desertaban,
no había una permanencia. Obviamente ahí había un 20% que se quedaba. Pero cuando ya empezaron a ver estos resultados de una tecnología que se originó en la periferia y llegó a los centros urbanos, y que ese excedente nos permitía vivir, y cuando vieron este bosque de pino caribe, en donde nosotros lo que hacemos es ordeñarlo y no talarlo, pues eso aglutinó la esperanza de mucha gente que ya resolvió quedarse, y se empezó a crear una comunidad que es una común unión. Una comunidad en donde se respeta el Dios de cada uno. Y además hay un fenómeno bien curioso, que es para mí el origen de la creatividad sustentable de Gaviota, porque Gaviota es sustentable porque hay creatividad sustentable. Si no, hubiera sido un ensayo más que se hace en el mundo. Y es que las reuniones en una estructura muy horizontal, en el comedor comunal de Gaviotas, todo el mundo lleva sus ideas. Muchas de las ideas son mías. Pero a pesar de ser el fundador de Gaviota y haber aportado en mis recursos propios a la fundación, la idea mía es una más. Generalmente no es la que sale adelante. Pero cuando en esa reunión está la idea de Hermógenes, la idea de Julio, la idea de Cristina, la idea de Paolo, la idea de Julia, no sale la idea de ninguno de nosotros. Casi siempre es así, sino que sale la superidea, que es el resultado de esa sinergia y de ese diálogo permanente. A la universidad y al mundo le hace falta pensar como niños, porque solamente a un niño se le ocurre lo imposible, y a veces para llegar a lo posible hay que adentrarse en el mundo de lo imposible. Y cuando las gentes son demasiado formadas, con mucho rigor académico, sirven para hacer procesos de mejoramiento continuo, para hacer mejor lo mismo, pero no sirve para romper paradigmas, para salirse de la caja, para crear otros mundos, para crear otros cosmos. Y la gran ventaja de Gaviotas es que nunca nos da pena ni pudor de seguir pensando como niños. Eso es lo que realmente nos mantiene. Y dentro de ese pensamiento infantil llegamos a resultados muy maduros. Es decir, la creatividad se vuelve adulta, que es un poco aburrido, pero se da. Gaviotas, aquí está Gloria González, que nos acompañó en esos procesos, una distinguida ingeniera de alimentos, hizo la primera planta de biodiesel con base en palma africana en el mundo. No la primera de biodiesel, sino la primera que usaba palma africana. Que eso le permitió al presidente de Colombia lanzar el proyecto de biodiesel, y Gaviotas, imitando el espíritu de Linus, nunca patenta nada. Sus conocimientos quedan libres. Somos libres en todo. Somos unos apoteosis de la libertad. Pero después nos dimos cuenta de que el biodiesel, como su nombre lo dice, de origen vegetal, es menos contaminante que el petróleo, pero sigue siendo contaminante porque usa ácido clorhídrico, soda cáustica, metanol, deja una glicerina que vale más limpiarla que venderla, en fin, y no nos tenía satisfechos desde el punto de vista ambiental. Entonces nos reunimos en Gaviotas y alguien dijo: pero ustedes nos dicen de que este bosque, por ser un bosque resinoso, es uno de los bosques más inflamables del mundo. Por eso en Gaviotas la calificación de cualquier miembro de la comunidad es primero ser bombero, porque nuestro capital es biológico, es un capitalismo natural que al desaparecer él, pues desaparecería Gaviotas. ¿Y por qué entonces de esa resina, si es tan inflamable, tan combustible como ustedes dicen, por qué no hacemos un biocarburante? Un biodiesel. Muy bien. Allá todo es ensayo-error. Muchas veces
nos decimos, no leamos tanto porque si leemos mucho nos limitamos, nos prejuiciamos, ¿no? Hay una frase extraordinaria de Da Vinci cuando tenía 50 años que decía, uno tiene que aproximarse frente a un problema con el cerebro prácticamente vacío, porque de lo contrario cree que nunca podrá. Entonces, y el aislamiento de Gaviotas, ya que allá no llegan las líneas de televisión ni otras cosas hasta ahora, entonces a la gente le permite pensar sin tener influencias, ¿no? Haciendo uso puro de su cerebro. ¿Y por qué de la resina del pino? Que son como unos pinos de leche, con sus bolsas colgando, unas vacas vegetales. ¿Por qué de ahí no sacamos combustible? Y además alguien dijo, hagámoslo con un proceso físico, no químico, no con reacción química, como sucede en todo el mundo. Después de un año de ensayo y error, logramos en base a la resina de pino producir por primera vez en el mundo, como un cambio de paradigma, para salirnos de la caja, el primer biodiesel de pino, el primer biodiesel de un elemento no alimentario, porque la palma es un producto alimentario, mediante, como dije ya, un proceso físico de temperatura, presión, decantación, filtración, microfiltración, que no deja ningún residuo. Algo que sería impensable en el pensamiento académico tradicional. Y hoy día Gaviotas produce 50.000 galones de biodiesel para mover 6 tractores y 5 plantas eléctricas, todos los días, casi 24 horas, sobre todo en la época de sequía. Y también estamos produciendo la biogasolina para mover nuestros pocos carros de la sede de Bogotá, todo esto al 100%, sin ninguna mezcla y sin cambiar motores. Un proyecto de tanto éxito, ¿cómo no ha sido replicable en otros lugares de Colombia o del mundo? Bueno, a ver, esa es una magnífica pregunta. Gaviotas no es un proyecto para replicar, sino es un proyecto para inspirarse. Porque en el mismo trópico hay una gran diversidad de trópicos, sin dejar de serlo, obviamente. Y los proyectos tienen que adaptarse a las idiosincrasias de cada sitio. Obviamente, hay una universalidad que es que sin creatividad y libertad no logras nada. Y la educación en el mundo occidental es una educación muy compartimentada, muy parcelada, muy reduccionista, y que permite ver un sector, pero no permite ver el todo. Entonces, algunos proyectos de Gaviotas han sido hechos en otros países, pero uno de energía solar, otro de bosques, uno de arquitectura bioclimática, otro de medicina simplificada, otro de educación desescolarizada, pero no se ha dado una inspiración que permita hacer una comunidad que cubra todos sus aspectos, multisectorial, indisciplinada, y que al mismo tiempo se permita la especialización, pero después de entender lo básico y lo general, para que el especialista entienda cómo su decisión afecta el todo. Y eso no se ha dado, porque para mí la gran revolución está en que la educación superior maneje contextos y no solamente textos. Así que un texto sin contexto para mí no educa. Le permite a una persona ubicarse, pero no hacer un cambio de sociedad en plena libertad, porque la misma especialización conduce a veces a conceptos rígidos. Y eso no se ha dado, además, porque la gente en el mundo de hoy está profundamente convencida de que el cambio hacia un proyecto sustentable, no de publicidad ni de cosmetología ecológica empresarial, sino de fondo, es profundamente difícil por unas culturas atávicas que ya están tan metidas dentro de la gente, que volver ese disco duro es muy suave.
Pero a pesar de eso, yo siempre he dicho que el único crimen que uno no debe cometer es perder la esperanza. Es decir, no tener esperanza para mí es ser un criminal. Pero eso no quiere decir que por eso tengamos que aplaudir lo que hasta ahora hemos hecho. Mira esto, Freddy. Uno de los planteamientos que hacíamos nosotros, obviamente sin ser dueños de la verdad, no tiene sentido. Uno expone sus ideas y las controvierte, y además con derecho a cambiarlas, y ojalá las pueda cambiar con frecuencia. Es este, que para mí es el foco, hoy por hoy, del mensaje de Gaviotas. Y es que la comentábamos muchas veces con Gunther Pauli, gran amigo nuestro. Y es de que la atmósfera, si ustedes recuerdan, está compuesta en un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y 1% de argón y otros gases raros. Eso es primario. Muy bien. Pero esa arquitectura de composición atmosférica y su manera de interactuar entre esos mismos componentes, o sea, su patrón de comportamiento, está alimentado y basado en la infraestructura vegetal de la tierra, bosques, vegetales, en fin, que aquí la vemos muy presente, y en el fitoplancton oceánico, que cada vez es más destruido. En este momento, la infraestructura vegetal de la tierra emergida es de un 33%. Estudios facilísimos porque son fotos satelitales que no dejan duda de ese dato. En el mundo es mucho más lo que se saca que lo que se extrae que lo que se siembra. Es un desbalance incremental cada año. ¿Qué pasa si en 50 o 100 años, siendo optimistas, esa infraestructura vegetal, esa piel de la tierra, como la llama Calderón, en vez de ser un 33%, sea un 25%? Para mí, sin ser dueño de la verdad, ya no va a permitir que la atmósfera tenga esa composición porcentual de que hice alusión, sino que yo creo que no va a ser viable la vida humana. Va a ser viable las otras vidas, pero no la vida humana. Porque porque uno cuando respira no es solamente oxígeno, sino nitrógeno, sino que el nitrógeno no tiene imagen. ¿No? La publicidad está a favor del oxígeno, ¿no? Entonces, yo digo, ¿podrá la humanidad, llamada la cubierta pensante de la Tierra, así la llaman, la cubierta pensante de la Tierra, y para mí es la más brava, es la especie más irascible de las 45 millones de especies que tenemos? Un ejemplo, nosotros tres. Lo que pasa es que uno no cuenta su irascibilidad. Entonces yo digo, con un, ya no un 78, sino un 69 de nitrógeno y un 16 de oxígeno, ¿será que la vida humana es posible? ¿Por qué sucede eso? Porque ya la infraestructura vegetal, la piel de la tierra, en vez de ser un 33%, va a ser un 25, un 24 y un 23. Y esto, como lo decía yo en la Universidad de Colorado, es mucho más grave que el simple recalentamiento global. Nosotros hablamos de calentamiento global, lo que hay es recalentamiento, porque si la Tierra no fuera caliente, no tuviera 15 grados centígrados de promedio, pues no estaríamos tú y yo y tú hablando. Así de sencillo. Lo grave es el recalentamiento de 2 grados, ahí está la parte crítica. Pero el recalentamiento, en mi manera de pensar, que es una manera de pensar vulnerable, obviamente, es muchísimo menos grave que cambiar la arquitectura atmosférica que tenemos, en el sentido de que se disminuya el nitrógeno y el oxígeno, porque el recalentamiento produce incomodidades, pero no acaba con la especie humana.
Mientras que la demolición de la infraestructura vegetal a cambiar esa composición de nitrógeno y oxígeno, yo creo que no hace viable la vida humana. O sea que ese es un pensamiento totalizador y no reduccionista. Porque la educación nuestra no nos deja ver el todo. Es como el famoso bolero colombiano que dice: estás tan cerca de mí que no te veo. A uno lo educan para ver lo accesorio, pero no lo sustancial. Y para nosotros en Gaviotas, esta aldea perdida en la Orinoquia colombiana, en donde se piensa con profunda libertad, creemos que ese es el mayor reto que en este momento tiene la humanidad. Retos mucho más fáciles que otros. ¿Por qué repoblar la tierra? Combatir su calvicie, para lo cual yo pues, no tengo mucha autoridad moral, ¿no? Es apenas lógico. ¿Por qué combatir la calvicie del planeta no puede ser un propósito mundial? ¿Qué problema hay en sembrarle a la tierra el 33, el 17% más de vegetación? Pero, ¿de qué manera se hace? ¿Cuál sería tu receta para lograr eso? Bueno, hay muchas. Hay unas infantiles que son las que me gustan. Esa a mí también. Bueno, muy bien. Para lo cual tampoco tenemos autoridad moral. ¿Cómo que no? Si le das un asunto de espíritu y no cronológico. Tú eres un niño igual que yo. Ah, bueno, muy bien. Somos una guardería y tú también. Pues yo más. Yo más. No, ella es la nieta. Entonces ahora resultó la anciana. Ella es la nieta. Paula es la nieta. Paula y yo somos del 44, Mira, que es un año milagroso. Había en Colombia un personaje de una sencillez agresiva. Era tan sencillo que uno le decía: sofistíquese un poquito, porque su sencillez me agrede, porque yo jamás podré llegar a ese nivel de calidad humana. La sencillez apabullante. Y que daba ideas igualmente sencillas, que es lo que llamamos el difícil arte de la sencillez. Y él decía: si cada colombiano y si cada habitante de la tierra que tuviera ingresos de clase media en adelante, económicamente hablando, se comprometiera cada año a sembrar 5 árboles o sus equivalentes en vegetales, la tierra en 15 años estaría repoblada. Algo tan sencillo como eso. Muy infantil, ¿no? Y decirle: a usted no se le visa el pasaporte, no se le da ningún documento si usted no demuestra, ya que haya financiado o que haya sembrado, la siembra anual de 5 árboles o sus equivalentes en vegetales. Cosas muy sencillas. Pero las propuestas sencillas a veces ofenden, ¿no? Justamente Gaviotas, y quería preguntar al respecto, ha estado trabajando con 300 niños. Y yo creo que sería interesante que conozcamos qué ha estado haciendo con ellos y qué garantía habrá de que cuando esos niños se reinserten en sus diferentes medios, pudieran ser verdaderamente agentes de cambio. No. Hay unos que sí. Además, el 20% de ellos son trabajadores de la Fundación Gaviotas. Son los diferentes coordinadores de grupo, más que jefes de grupo. Pero obviamente que hay otros que regresan a la ciudad y dejan de pensar como gaviotas, es decir, no son ángeles, ¿no? Entonces, hay de todo. Eso es un tutti frutti. Pero para esto no se necesita tener 300 agentes de cambio. Para esto se necesita tener millones de agentes de cambio. Casi que cada ser humano sea un hombre árbol, una mujer árbol, hasta llegar al 50% de la superficie planetaria, que no es nada del otro mundo, ¿no? Y algo tan sencillo como ese, que nos permite tener una atmósfera como la actual todavía. La gente aplaude, ovacionan, pero el disco es tan duro que algo tan sencillo tampoco lo vuelve suave. Paulo, en esa autosostenibilidad de Gaviotas, uno de los detalles que yo creo que vale la pena no solo distinguir, sino que el público conozca, es la diversidad de aditamentos o equipos que ha logrado diseñar en armonía con el entorno, ¿verdad? En esa burbuja armonía productiva, no contemplativa. Bueno, tan productiva
que por ejemplo, lo que ustedes llaman un balancín para los niños, para nosotros un sube y baja, mientras los niños se divierten al mismo tiempo, eso está bombeando agua, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa lista? Bueno, entonces vamos por partes. Cuando uno llega a un sitio totalmente despoblado, pues lo primero que tiene que pensar es en alimentación, agua, energía y vivienda. La vivienda la resolvimos con carpas, la alimentación la resolvimos con casa, pero casa solamente para alimentarnos, y una gran cosecha de frutos silvestres deliciosos. No había ningún problema en ese sentido. Y algunas cosas las llevábamos. Y después, energía y vivienda. Entonces, para el agua... Perdón, ese primer dinero, para comenzar un proyecto como ese, ¿de dónde sale? Escúchame. Para comenzar gaviotas. Bueno, primero fue muy poco, pero cuando yo he trabajado en cosas que no me gustan mucho, son muy costosos. Y entonces la diferencia se la aportaba a la Fundación Gaviotas. Y mi padre dio alguna contribución muy pequeña, un tío mío romano, pero eran minucias, ¿no? Cosas que no sumaban, pues, entre todas reunidas, más de $50,000 durante 10 años. Bueno. Pero el logro realmente tecnológico que le permitió a Gaviotas tener ya ingresos económicos de alguna magnitud fue que desarrollamos un molino de viento de doble efecto, que no quiere de veleta para orientarse. Se llama de doble efecto porque sube agua cuando baja y cuando sube. Por eso se llama doble efecto. Y de eso se vendieron a lo largo y ancho de la geografía colombiana y en algunos países del África unas 5.000 unidades. Todavía se sigue vendiendo, pero ya es que cuando llega el petróleo la gente deja de pensar, ¿no? Se enchufa, ¿no? Uno, por ejemplo, aquí en República Dominicana, el aire acondicionado es casi parte de la cultura, en el Caribe, que no estoy hablando, y lo mismo en la costa caribe colombiana. No hay nada más ineficiente desde el punto de vista energético que un aire acondicionado, y nada más malsano, porque cuando un aire acondicionado es central, como el del hotel en que yo me alojo, yo me acuerdo que vi un documental en una universidad argentina hace mucho tiempo, en donde una persona había infectado a todos los hoteles metiendo el virus en el sistema de aire acondicionado. ¿Qué es un sistema de aire acondicionado central? Enfría. Y cuando ya el aire está acondicionado, en este caso para el frío, después de haber pasado por el cuerpo de todo el mundo, pasa por el tuyo. Eso, sin embargo, lo consideran higiénico, porque uno no lo ve tan claro. Claro. No. Y en países del Caribe y en la costa norte colombiana, la gente, en vez de usar aire acondicionado, estoy hablando hasta en edificios de 4 pisos, tú por diseño, por orientación del viento, por materiales, por colores, por todo, puedes perfectamente evitar el aire acondicionado, pero sin ningún problema y con mucho más bienestar y a un precio bajísimo, porque yo creo que la factura de aire acondicionado de un país es de las mayores. Díganoslo a La nosotros. mayor. Eléctricamente hablando. Sí. ¿No? Y yo garantizo, pues muchos arquitectos, además son descubrimientos árabes antes de tener petróleo, de que uno puede hacer una arquitectura bioclimática y casi todo lo que funciona es bello, tiene discreción armónica. Perdón, y eso no se debería en universidades como esta enseñar a los... Pues claro, yo creo que las universidades debieran dar el ejemplo de todas estas cosas. Bueno, que copien aquí. Bueno, también. Pero es que hay que construir así. Y son cosas probadas, no se trata de experimentar. Por ejemplo, si ustedes instalan en República Dominicana 200.000 calentadores solares de agua, se evitan fácilmente una hidroeléctrica de 250.000 kilovatios. Y esa energía eléctrica que ustedes gastan para calentar agua sirve para mover motores, para iluminación, para muchas cosas. Energía solar térmica, no la que produce electricidad, sino la que produce calor, en este caso transferido al agua. Por ejemplo, ustedes en todas las escuelas de República Dominicana podían hacer estructuras bioclimáticas y podían hacer que todos los implementos del parque infantil generaran energía y agua para la escuela, en donde lo más importante no es el suministro del servicio, sino la conexión educativa que la persona hace
entre lo que tiene servido y su origen. Promoviendo una nueva cultura. ¿Cómo? Promoviendo una nueva cultura. Promoviendo una nueva cultura. Es que las cosas no son difíciles. Aquí me decía ayer el general Luna y el Ministerio del Medio Ambiente que el pino occidentalis, que la FAO lo desconoció en un estudio, es más resinoso que el pino caribe. Y nosotros con el pino caribe cambiamos la economía de gaviotas al producir colofonia y trementina y generamos todo el biocombustible. Y no son cosas difíciles y probadas, es lo peor de todo. Yo quiero hacer notar, Freddy, y al auditorio, que del agua que está tomando Paolo, las botellas, bueno, aparte de que el agua, obviamente la destilación, la purificación es parte de lo que se hace a lo interno de gaviotas, las botellas tienen una forma específica, son cuadradas, pero tienen unos aditamentos tipo los Lego, los juguetes, Correcto. ¿verdad? Se nos ocurrió hacer una botella en forma de Lego. Y cuando se desocupa, todas las personas que hacen sus viviendas populares, que en Colombia se llama de interés social, como si las demás no fueran de interés social, ¿no? Van y Gaviota las regala allá en su oficina en Bogotá, que es una oficina que tiene un gran campus, para hacer muros con la llenan de arena, sí, o de basura sólida, y además tiene la ventaja de que resiste mucho a la humedad. Y hay muchísimas casas en Bogotá hechas con el Lego de gaviotas. Y ahí sí queda secuestrado de por vida, ¿no? Que son además atérmicas, son resistentes. Sí. ¿Ah? Atérmicas, resistentes, económicas, Claro. No, estéticas. y además tú lo pañetas, no notas, Claro. ¿no? Y resiste la humedad de una manera extraordinaria, ¿no? Es decir, no hay que usar impermeabilizantes y esas cosas. Pero si no hubiéramos llegado a ese diseño, no hubiéramos hecho el proyecto de agua envasada, porque en eso no nos podemos salir, que es otro proyecto de fácil desarrollo en República Dominicana, porque aquí tenemos la cultura del agua embotellada muy fuerte, como la del aire acondicionado, muy Ciertamente. fuerte. Ahora, uno no le dice a la gente que crea, no, dejen de mostrarse y después de una demostración decidan. No se trata de hacer actos de fe, sino actos visuales. Gracias por haber aceptado efectivamente venir a retroalimentarnos y a inspirarnos con este proyecto, ¿verdad, Freddy? Y lo esperamos pronto. Yo tengo 2 o 3 ideas ya. Que hay que poner en ejecución, ¿verdad? Paolo Lugari.